Bueno, pues vamos a continuar y a dar secuencia y también a dar cierre al tema que hablábamos la semana pasada de dolor y sufrimiento. Y en esta semana, el día de hoy, vamos a hablar un poquito como de ese dolor necesario para poder aprender, o qué aprendizajes puede haber después, o ni siquiera después, ¿no? Al momento de vivir ese dolor. ¿Y por qué ese dolor? Pues hablamos de que es necesario, que es algo natural y que nos va a... Pues no por el simple hecho de vivir el dolor nos va a dar aprendizaje, ¿no? También eso es algo importante que hay que aclarar, ¿no? En el sentido de que el dolor es natural y no podemos escapar de él, está presente en cada etapa de nuestra vida, en cada cambio, en cada situación. Pero acá la situación es el aprendizaje nos lo va a dar el aceptar ese dolor, ¿no? Incluso poder verlo, el ser conscientes de ese dolor y de que aprendo con esta situación. Uh-huh. Sí, mucho de cómo se menciona, ¿no? Que el dolor es parte del aprendizaje que se tiene, ¿no? De cómo el dolor natural nos lleva a un aprendizaje y el sufrimiento no, el sufrimiento todo lo contrario, ¿no? Nos impide aprender de lo que estamos viviendo. Uh-huh. Sí, parecieran ahí como, si bien opuestos, es que se confunde mucho, ¿no? O sea, se piensa que son lo mismo, que sufrir y sentir dolor es lo mismo. Pero mucho entra esta parte de la interpretación, ¿no? De decir, yo sufro cuando, decíamos la vez pasada, yo sufro cuando las cosas no son como yo quiero, ¿no? El otro no es como yo quiero, y entonces como no es así, como el mundo no se ajusta a como creo o como a deseo que sea, pues entonces sufro y me resiento. Y además, ¿qué hacemos con ese sufrimiento, no? O sea, cuando alguien sufre y dice, pues el mundo no es como yo quiero, pues me la van a pagar, ¿no? Me la voy a cobrar, me voy a desquitar, porque no me estás tratando como deberías tratarme, ¿no? Porque no debiste así, ¿no? Porque no eres como tendrías que ser. Sí, ¿no? Entonces, bueno, sí, no, o sea, al final de cuentas, bueno, ahorita que mi compañero vaya a abrir la puerta, me gustaría recordarles por allá quienes están viendo en este live que pueden comentar, ¿no? Sus situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento que han vivido, mucho también las situaciones emocionales que se viven y que no se pueden hablar con cualquier persona, ¿no? O que no se tiene a veces la fuerza de compartir, tal vez con la familia, con la pareja y demás, pero que a final de cuentas siguen llenando, ¿no? De sufrimiento nuestra emoción, siguen generando un dolor dentro de nosotros, ¿no? Algo que nosotros mencionábamos cuando estábamos preparando este tema, justo es esa parte de que tenemos que tomar en cuenta muchas veces cuál es el estado emocional en el que se vive, ¿no? El estado emocional es esa parte como constante que nos lleva a un sentir. Uh-huh. Y en cómo, lo que decíamos hace ratito, ¿no? En cómo el dolor va a estar siendo una parte natural de cada ser humano, ¿no? Dentro del aprendizaje, dentro de las cosas que se viven día a día. Y que a final de cuentas una exigencia es la que hace que ese dolor se deforme y que lleve hacia ese sufrimiento, ¿no? Y donde en vez de generar cierto dolor que nos lleva a conocernos a nosotros mismos a veces, a generar una fortaleza, nos lleva al otro lado, donde sucede esa parte del sufrimiento, ¿no? Donde se genera ese conflicto con uno mismo y uno se impide esa parte del aprendizaje, ¿no? Se limita a no aprender y entonces se sigue fomentando el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento va a estar acompañado de una frustración, ¿no? Donde esa frustración va a ser la que nos va a estar limitando a poder ver más opciones o nuevas opciones a las que estoy acostumbrado, ¿no? Y entonces, como yo no estoy acostumbrado a ver otras opciones dentro de esa parte del sufrimiento que estoy teniendo y solamente me sé mantener en ese punto como lineal, pues no voy más allá de esa frustración, no voy más allá de ese dolor, no voy más allá de esa soledad, de ese vacío, de esas situaciones que estoy viviendo a final de cuentas. Y ahorita que mencionas esto de la frustración, esa es precisamente la parte dolorosa que nos invita al crecimiento, ¿no? Uh-huh. Porque entonces yo me frustro y eso es doloroso en cierto punto porque hay una situación que no estoy pudiendo resolver, ¿no? Uh-huh. Que no puedo, que va más allá de lo que sé manejar, ¿no? O sea, esto me sobrepasa.
Y entonces al sentir esa frustración, pues hay dolor, ¿no? Porque toda esta situación no la puedo resolver, no la puedo acomodar, ni siquiera en esa solución, digamos, de actos o sí, mecánica, como tangible, por así decirlo. sino en ese no lo puedo comprender, no lo puedo solucionar en términos de explicación o de comprensión. Y entonces eso es doloroso, pero acá la situación viene que cago con ese dolor. Porque entonces cuando yo lo puedo reconocer y digo, a ver, no sé hacer esto y me estoy sintiendo de esta forma o me siento frustrado, bueno, ¿cómo lo puedo aprender? ¿No? Claro. ¿Qué alternativas hay? ¿A quién me puedo acercar? Porque viene esta parte de pedir ayuda. Te estás frustrando porque tú no puedes manejarlo, no tienes los elementos. Entonces acércate, pregunta, dirígete con alguien que sí. Pero además bien importante esto que decías, ¿no? ¿Y qué haces con ese dolor? ¿No? Hay muchas personas, o hoy en día lo que se da, es que sientes dolor, ¿qué haces? No, pues me lo tatúo, ¿no? O sientes dolor, ¿qué haces? No, pues voy y me tomo una cerveza, ¿no? O fumo, o así, como esas cosas que al final de cuentas solo son como parchecitos a las heridas emocionales, ¿no? Sí. Donde no se está trabajando el dolor real, sino que se está fomentando más el sufrimiento, porque no se está dando una solución real al conflicto o al problema. Sí, o sea, se está quitando el sentir, pero la situación que te tiene en frustración, aunque no logras acomodar, pues esa nada más la tapas. Sí, claro. Como que solamente ves por encimita lo que está sucediendo. Y muchas veces va de la mano con lo que tú decías, de que no te acercas a una persona que te ayude a ver el detalle del problema que estás viviendo, ¿no? Y no solo el detalle de lo que vives, sino también el detalle de las soluciones que tiene esa situación. O las alternativas, ¿no? Porque algo que pasa es que a nuestras propias dificultades, pues no les vemos salida, ¿no? Claro. O sea, no se les ve salida y dices, no, yo no veo alternativas, ¿no? Y alguien más, o sea, tú lo pones afuera y dirá, no, pues está bien fácil, ¿no? Mira, es así y así. Y incluso con nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un problema, un conflicto, y en nosotros lo vemos como algo que no tiene solución. Pero si alguien viene y me dice, oye, es que, ¿qué crees? Que mi pareja me engañó y tengo tal problema en mi casa y así, uno les dice hasta de lo que no, les da consejos por todos lados. Ajá, ¿no? Déjalo, y es que es tan fácil, pues si ya no quieres estar ahí, y esas cosas, ¿no? Como que uno tiene soluciones a los conflictos de los demás. Claro. Pero cuando uno voltea a ver sus conflictos, voltea a ver sus problemas, no aparecen. O no ve sus problemas. O no los ve. No los reconoces como problema. Claro. Pero sí está la frustración. Porque está ahí a la medida en que hay cosas que a lo mejor vas queriendo lograr, vas queriendo hacer, y te vas atorando, ¿no? O sea, Sí. no los ves. Precisamente porque reconocerlos o verlos, pues es doloroso, ¿no? O sea, decíamos también como el verte a ti mismo como alguien inhábil, ante eso que te frustra, duele, y es como Claro. decir, ay, no puedo, ¿no? Y a lo mejor ese dolor, hablamos de dolor natural, pero no de esta parte del ego de decir, ay, como yo no voy a poder, ¿no? Ay, como si yo sí lo puedo todo y así, sino de este otro lado, ¿no? Y que a veces eso también genera sufrimiento. El creer o confiar en sí mismo tanto al punto de siempre decir, es que yo puedo solo, es que cómo no voy a poder. Y por eso muchas personas se guardan muchas situaciones emocionales, como lo decía hace ratito, para con su familia o para con su pareja, que no se externa, no se expresa, pero al final de cuentas ahí está. Claro. Y todo en base a ese pensamiento de, es que yo no sufro, yo no tengo dolor. Que además es parte de esa educación, ¿no? Así que mis hijos no me tienen que ver sufrir o llorar, ¿no? Así Claro. como que siempre me van fuertes. Así negando el dolor, ¿no? Como que no se tiene que notar. Y mucho lo pienso también en el tema de la masculinidad, o sea, el tema de Sí, los papás, en que cierto punto. o a lo mejor está un poquito más abierto este tema, pero es como, a tu papá nunca lo has visto llorar, ¿no? A mí con el mío me costó así como, bueno, ni siquiera me costó, o sea, solamente no pasaba. Es así como ese hecho no existe, ¿no? A tu papá no le duele nada. O le duele, pero cuando está alcoholizado. Ándale. O sea, ya cuando está alcoholizado ya hasta te mentalizas de que ay, ahorita va a venir, se va a empezar terminar abrazar, llorando. y así como no pasa nada, yo te he querido mucho siempre, y cosas así, ¿no? Pero hasta que está en ese punto de una expresión como exagerada de lo que siente, ¿no? Sí. Donde somos ollitas express, que estamos esperando un detonante, ¿no? De que nos permita liberar esa emoción, pero antes no se puede, ¿no? O antes no tenemos No la lo herramienta de permitimos. cómo. Sí. Porque precisamente está esa parte de la negación, ¿no? O sea, de esa forma de educar, de no te tiene que doler, y si te duele, niégalo, ¿no? Claro. No, ni me dolió, ¿no? Cuando pues, un niño así le cae, así, no me dolió.
¿no? Así como, o lo niegas o lo exageras, ¿no? O esta interpretación incluso, ¿no? Como de que se les dice, por ejemplo, a los niños, o se cae un niño y es como de, ay, no lo voltees a ver porque así ya no le duele, ¿no? Porque así ya solo no hace drama, ¿no? Y muchas veces es también como de, ay, pues ya la dejó su pareja, no la voltees a ver para que no haga drama, ¿no? Pero el dolor ahí está, ¿no? O sea, es dolor real. Pero ahí viene, tocas un punto importante, porque, por ejemplo, una característica del sufrimiento es que el sufrimiento sí tiene testigos. Así ¿no? es. O sea, alguien sufre y los demás se dan cuenta, se tienen que dar cuenta, pero el dolor no. O sea, el dolor sí se vive en soledad y no quiere decir que te encierres en tu cuarto a llorar, nada más, sino que ese dolor nada más tú lo vives, ¿no? O sea, como que no necesita testigos ni incluso ni palabras. Así es. ¿No? Solamente se siente. Ajá, y en un punto con esta parte que decías, ¿no? En un punto, por eso mucho las personas con adicciones y así viven cierta soledad, pero que les genera ese sufrimiento, ¿no? Porque creen que en esa soledad solamente es estar como solos, tal cual, como que no haya personas. Pero una persona que vive la soledad desde esa parte natural, con el dolor natural, puede sentirse sola incluso estando rodeada de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque va más allá de esa parte como instintiva nada más de ser sociable y de estar con personas, porque por eso muchas personas incluso toman como fuga el reírse, ¿no? Y en esa risa pues ya no están llorando, pero también es una expresión de dolor, también es una expresión de tristeza. Sí, digamos cuando no te permites otras emociones y lo cubres con eso, ¿no? Porque luego está ahí pues agarramos de justificación muchas cosas. Sí, cualquier situación. Bueno, quisiera hacer una pausa porque veo que están conectando algunos para comentarles que si hay preguntas, algún ejemplo, algún comentario, situaciones que noten esta diferencia entre dolor y sufrimiento, cuándo han experimentado dolor, ¿no? Si es que, más bien, si es que se ha vivido, ¿no? Porque todos lo hemos vivido. Pero si quieren compartirlo, si tienen preguntas, pues ahí las estaremos leyendo. Esa parte de en qué momentos han sentido que han tenido el dolor, porque también pienso mucho, por ejemplo, en las mamás, ¿no? Hay mamás que por cuidar o proteger a sus hijos viven dolor o viven situaciones difíciles que no comparten con ellos. O los papás, ¿no? Viven situaciones que no comparten con su familia. Entonces también digamos que este punto es como el espacio que se les brinda a ustedes para que puedan compartir esa parte. Los vamos a estar leyendo por acá. Y igual, como decía Blanca, ¿no? Preguntas. Y otra cosa bien importante, compartan este en vivo. Todavía vamos a la mitad apenas. Entonces, para que se lo compartan a quienes ustedes creen que les puede servir o les puede ayudar en algo. A veces el compartir una imagen, un video, un en vivo para una persona que está viviendo un momento de dolor, que está viviendo un momento de sufrimiento, le puede ser de mucha ayuda, le puede ayudar bastante en la situación emocional que esté viviendo en el momento. Y a veces eso es lo que necesitamos cada quien, ¿no? Como tener ese núcleo de apoyo, ¿no? Esa red de apoyo se le llama, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te puede sacar de una adicción, te puede sacar de cualquier problema en general, ¿no? O sea, que tú estés viviendo contigo mismo. Sí, y creo que mucho lo que se logra en esas redes de apoyo es conectar desde el dolor, desde el propio dolor, pero que no es diferente del otro, ¿no? O sea, no en el sentido de que sino de que todos sentimos dolor y que todos tenemos situaciones que han sido dolorosas porque ha habido cambios, porque ha habido transformación, porque situaciones que yo creí que iban a estar siempre o pues ya no están, entonces hay cierto dolor o por el simple hecho de cambiar y de notar que me hacen falta habilidades, ¿no? Entonces, o pérdidas incluso, que decíamos que pues se le llama pérdidas, pero no es que perdamos algo, pero en la idea sí era nuestro, ¿no? Entonces, desde ese dolor yo puedo relacionarme con el otro. Y entonces, por ejemplo, cuando hacemos estas, así, como una dinámica, como un encuentro con alguien, ni siquiera dinámicas, a veces, pues en la dinámica precisamente está pensada para eso, pero en el día a día nos encontramos con gente con la que logramos conectar en ese dolor también. Sí. ¿No? Pero por eso evitamos también las relaciones. Así es. O sea, evitamos ese vínculo, cualquier cosa que me lo recuerde. Pienso en la relación que se tiene con los niños, sobre todo con tus hijos, pero aunque no sean tus hijos, ¿no? Cuando tienen una edad específica y voltearlos a ver o reconocerlos o estar con ellos, te revive tu propio dolor de esa etapa.
¿no? De ese momento de tu vida. Y incluso te lleva a querer cubrir, entre comillas, lo que tú viviste como una carencia, ¿no? Sea económica, sea afectiva, sea lo que sea, ¿no? Claro. O sea, y entonces es como de que no viva lo que yo viví, pero sin darse cuenta de la fortaleza que te creó el vivir esas situaciones, Claro. ¿no? Sí. O sea, muchas, por ejemplo, carencias económicas en ciertas personas las llevan a generar esa manera de ser productivas consigo mismas, y no ven esa fortaleza, o no ven ese... Mucho lo que pasa es que te está habilidad. habiendo resentimiento con esa Así historia. es. Entonces, había una situación, bueno, pienso en un ejemplo, en donde hay una mamá estricta, ¿no? Una mamá que presiona, que pues haz la comida, esto, y ayúdame, y ve y compra y trae esto. Y entonces llega esa idea, ¿no? De pues, es que yo no jugué, es que yo no Sí, pude claro. hacer esto, es que... Y entonces cuando esta persona tiene hijas, no quiero que vivan lo mismo. Entonces, como, no, tú no tienes que hacer nada porque tú tienes no, que pero tomar. con queja, porque además fíjate cómo no hay conciencia de eso, como es que no sabe hacer nada, y es que todo yo, y es que, pero mucho con ese resentimiento, ese sufrimiento de lo que yo viví, no tuve que haberlo vivido. De su propia historia. Entonces yo no quiero que el otro lo repita y que sufra, Sí. pero termina sufriendo, Claro. ¿no? Porque entonces pues no tiene habilidades para consigo misma, ¿no? En el que, oye, pues peínate, lávate los dientes, aquí es esto y lo otro, pero no se ve eso, ¿no? Y precisamente como dices, una carencia va a hacer que haya sufrimiento y que busquemos que el otro no lo sienta, ¿no? Claro. Quitárselo al otro, aunque el otro pues no le duela porque no lo ha vivido, ¿no? O sea, sino que es mi propio dolor. Sí, y es que al final de cuentas pienso también en que de cierto modo es como importante alcanzar a reconocer cuáles son esas cosas que me han llevado a sufrir y que me han llevado a generarme a mí mismo dolor, ¿no? Porque en un punto ya ni siquiera es que la vida me esté entregando como dolor o eso, sino como mis propias decisiones, ¿no? Y decisiones de las que no me hago responsable y que por eso se genera el sufrimiento, ¿no? Por esa falta de responsabilidad en un punto, ¿no? De las decisiones que estoy tomando y además en un punto de las justificaciones que tengo para lo que vivo, ¿no? Sí. Porque justificamos bastante y justificamos demasiado la manera en la que vivimos. Y como tú lo decías hace ratito, hay personas que no ven que tengan problemas, pero viven con sufrimiento, ¿no? Y no reconocen que los tienen en ese punto, pero lo viven a final de cuentas, ¿no? Y muchas veces eso es lo que nos impide, por ejemplo, acercarnos a pedir ayuda, ¿no? Sí. Pero desde fuera nosotros, para las demás personas, vemos los conflictos. Y andamos ahí como viendo soluciones alternas, ¿no? Y diciendo, yo hubiera hecho así, arreglándole la vida a todos, aunque sea de forma mental, ¿no? Así como, oye, pues podría hacer esto y esto, pero pues sin hacerlo por nosotros. Claro. Y fíjate cómo está esta parte de dejar de vivir. Se deja de vivir por el miedo a sentir dolor. Claro. Se deja de relacionar por el miedo a sentir dolor. Se deja de arriesgar por el miedo a perder y que eso duela. Entonces, pues quedamos en un punto de así como de estático, ¿no? Pienso estaba leyendo la vida de una mujer que se dedicó a estudiar a la muerte. Y entonces trabajó con muchas personas en etapa terminal y hizo un montón de cosas. Y su vida estuvo rodeada de muchas pérdidas, de casa, de divorcio, de hijos, de aborto, pues sus papás, obviamente, de cambios, ¿no? Cambio de país, y decía, pues esa es la vida, ¿no? O sea, la vida es dolor y es que aprendo de eso. Pero como no queremos ese dolor, entonces decimos, si no me muevo no me duele, ¿no? Así como, si no... Pero es que además es como negarse el hecho de que acompañado del dolor también viene el placer, ¿no? Y entonces nosotros únicamente queremos vivir un lado, queremos vivir únicamente la parte del placer, y por eso hacía énfasis hace ratito en la parte de las adicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos negamos a nosotros mismos vivir dolor, pero no reconocemos el placer que va a traer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pienso en una persona que se esfuerza constantemente en entrenar, por ejemplo, ¿no? Y que entrena muy duro y entrena muy fuerte y se disciplina y sigue como un proceso y en un punto llega a ganar una medalla, ¿no? Llega a ganar un cinturón, llega a ganar como alguna competencia a final de cuentas, ¿no? Y entonces en ese momento llega una satisfacción, pero nosotros creemos o esperamos que el placer llegue hasta que gane esa medalla, hasta que gane ese reconocimiento. Incluso como en ese segundo lugar,
ya no fue, ajá, y ahora me duele porque no llegué al primer lugar. Dices, no necesariamente, ¿no? O sea, también es esa parte de reconocer el esfuerzo, y que en el esfuerzo ya también está incluido el logro. O sea, en cada intento ya está esta parte de, o sea, ya te estás acercando a... Así y el es. punto es ir más allá, ¿no? Alguien, y hay muchas historias donde la gente cuenta, o sea, yo di todo en ese partido, que ese segundo lugar pasó a segundo término. Claro. O acabé el maratón de 10 kilómetros, 15, lo que sea, pero me vencí a mí, ¿no? Porque yo pensé que no iba a poder. Y entonces en ese punto ya no es la medalla, ya no es el llegar allá. Claro, sino el proceso que estás viviendo. Y además reconociendo tu esfuerzo que estás haciendo por continuar con ese proceso. ¿Por qué? Porque vivir disciplina no es fácil. Y no cualquier persona vive disciplina. O sea, y es donde hay dolor. Sí, bueno, nos comentan por acá. Les recuerdo, antes de leer este pequeño comentario que nos dejaron, que para quienes están conectados viéndonos, pueden estar comentando preguntas, sus vivencias, demás. Este es un espacio para ustedes, en donde los vamos a estar leyendo. Y pues igual vayan reaccionando, compartan para que más gente se conecte aquí con nosotros. ¿Va? Pero bueno, dice... Para que dejen de sufrir. Para que dejen de sufrir. Ándale. Dice, recordaba que cuando era una niña, mi papá era muy estricto y yo con mis hijas fui muy permisiva, para que nunca tuvieran traumas, entre comillas, como yo. Ahora que son adultas, ellas mismas me han dicho que sí fui una mamá que limitaba. Sí, en cierto modo también es ese no reconocerse a sí mismo con realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, hay como dos opciones, ¿no? Uno o exagera o demerita, ¿no? Y entonces... Bueno, los dos hay exageración. Sí, a final de cuentas o exageras para arriba o exageras para abajo, ¿no? Pero siempre está la exageración o en la conducta, o en el sentir, o en la vivencia, o en el recuerdo de, ¿no? Por eso decimos que como mamás, como papás, siempre, a pesar de que nos esforcemos, terminamos con hijos resentidos. Claro, pues va a haber errores, ¿no? Sí, y aunque tengas 10 hijos, ¿no? O sea, vas a decir, no, ya llevo 9, ya con el décimo. Ya con el décimo ya aprendí. Ya dominé, dices, no, claro. Va a haber errores. Y que además es algo que yo les digo mucho, por ejemplo, a los papás en taller para papás, o en estos talleres de sanando el vínculo con papá o mamá o así. Y es mucho esa parte de que se alcance a comprender que ningún hijo nace con un manual, ¿no? O sea, nunca nacen con un manual de cómo criarlos, ¿no? Cómo educarlos de una manera sana, de una buena manera, ¿no? Y que siempre va a haber errores al final de cuentas, ¿no? Siempre como mamá, como papá, como cometeremos errores, y siempre cada hijo va a ser diferente, ¿no? Sí. Y entonces en un punto que tú puedas reconocer que siempre va a haber errores y que siempre van a ser diferentes, es algo que te libera de cierta culpa, tanto como padres o madres y como hijos. Sí. ¿Por qué? Porque como hijo uno también se siente culpable, ¿no? Y dice, ay, no, es que no he sido un buen hijo. O uno se compara con sus hermanos y es como, no, pues es que mi hermano terminó una carrera universitaria a su edad y yo la terminé más tarde de la edad que tenía que ser. O es que mi hermano ya se compró una casa y yo sigo rentando. O yo sigo viviendo con mis papás, ¿no? Y uno se pone en esas comparativas y eso también genera sufrimiento. Claro. ¿Por qué? Porque no se cumple una expectativa. Entonces, tanto del lado de mi mamá se justifica y vive culpa porque no fue la mamá que ella esperaba. Y mi papá también siente culpa porque no fue el papá que él esperaba y así. Y yo como hijo siento culpa por no ser el hijo que esperaban mis papás. O sea, al final de cuentas es un triángulo de culpa, sí, de que no te permite crecer. Y es mucho porque la expectativa se pone afuera, ¿no? Claro. O sea, pienso que tenemos ahí como un manual, decías, o como ciertos lineamientos que se tienen que cumplir, pero que están afuera. O sea, que tú no te volteas a ver y tú dices, a ver, ¿yo qué quiero, no? O sea, claro, ¿qué deseo? ¿Qué me apasiona? ¿Contra qué sí voy a luchar a pesar de que la gente diga, no te vas a morir de hambre? Y digo, pues no me importa, yo lo quiero hacer, ¿no? Sí. Entonces, mucho la expectativa está afuera, ¿no? Yo noto eso y a veces lo comento con algunas personas como, ¿por qué quieres ser buen papá? ¿Por qué quieres ser buena mamá? O sea, eso tiene que ver con el ojo de los demás. O sea, cuando te ven dices, no, que no se vea, pero mientras no te vean no hay conflicto. O sea, el punto de atención está en los otros, ni siquiera está en tu hijo. Ni siquiera está, a ver, ¿qué le voy a enseñar? Sí. Dices, no, a ver, ¿qué están viendo los demás? Claro. ¿No? Que no se vea que no sabe leer, que no se vea que no sabe esto, pero mientras no lo vean, sí, no hay problema. por eso hay muchas mamás, por ejemplo, que tienen hijos o que quieren que sus hijos sean niños que se sienten, se callen y se comporten, ¿no?
sin pensar en qué está aprendiendo el niño de eso. ¿Qué está desarrollando, no? Sino en esta parte de... Ahí hay sufrimiento, porque quien busca el reconocimiento de forma permanente y de forma así, pues enfermiza o limitante, tú estás sufriendo mucho, ¿no? O sea, tú no te conoces y lo único que importa es que los demás digan, ay, qué buen trabajo estás haciendo con tu hijo, o ay, mira qué mal se porta tu hijo, pues sufres, ¿no? Sufres porque el niño no está desarrollando, o sea, este otro ser, tú tampoco. Porque fíjate qué oportunidad con esto que decías, ¿no? Que podría, ahí entra la interpretación y dices, no manches, ya tuve 5 hijos y ahora resulta que ya lo que aprendí no me va a servir tanto para eso, que además sí sirve, pero no en términos de educación. Sí, claro. Pero o sea que tengo que ser más creativo. O sea que tengo que ser más creativo con y con y con esta otra persona, y como en esa oportunidad de decir, a ver, las cosas que has utilizado tienes que cambiarlas porque hay que usar otra técnica. Y que además en un punto hay personas que se cierran a ese, pues ya voy a investigar cómo vas a hacerlo, pero nunca se acercan a pedir ayuda. O ¿qué se me ocurre? ¿No? Que a ver, ¿qué puedo crear? Sí. Y por eso pensaba mucho como en estos papás, por ejemplo, que viven una relación con sus hijos, que tienen adicciones y así, que sus mismos papás dicen, no, pues es que ahora, si ya lo intenté por este lado y no funcionó, voy a ir por el otro. Pero a fin de cuentas, sin pedir una ayuda, sin pedir una opinión como externa. Y algo que yo, pues, como que remarco mucho, por ejemplo, en las clases de la licenciatura o en terapia y así, es esta parte de que uno nunca puede ver su propio error, a menos de que de verdad le esté generando un verdadero dolor. Y hay veces que incluso con el dolor tampoco somos capaces de verlo, ¿no? Y en ese es como un conflicto mayor. O sea, digamos que el no verlo, pues está de más, ¿no? Pero ya el conflicto de verlo y no hacer algo al respecto, no acercarte a pedir ayuda, no vivir como esa orientación de alguien más, es un conflicto mayor. Sí, está esa parte donde, fíjate cómo también algo que hace el dolor, pues es que abre nuestro nivel de percepción. Y entonces, si yo vivo una situación dolorosa o una situación de crisis, puedo notar otras cosas. Pero acá la cuestión está en que ese nivel de percepción, esa abertura, vamos a decirlo así, pues se cierra, ¿no? No queda de forma permanente, sino que se cierra y se vuelve a acomodar lo mismo que pensaba. Pero dentro de esta oportunidad, de esta crisis, pudiera llegar alternativas, ya si no llega, pues ahí es donde está el experto y es donde dice, oye, pues pregunta, ¿no? Pide ayuda en esta cuestión de, o no logro entender esto, no logro acomodarlo, ¿a dónde me acerco? Creo que también esa crisis nos lleva a pedir ayuda. Sí, claro. De hecho, hasta el momento en el que uno vive una crisis, alternativas. Claro. Y es tal cual así, porque por ejemplo, incluso en problemas físicos, o sea, te duele la rodilla, la espalda y así, no vas a pedir ayuda o no vas al médico al primer momento que te duele, sino hasta que ya no puedes caminar, ¿no? Ya estás hablando de casos, pero hay muchas personas, ándale. Las personas que nos ven no hacen eso. No hacen eso. Dice por acá, una persona nos comenta, ¿y qué opinan de los videojuegos como escape al dolor? Hace ratito mencionaba algo yo bien importante, que es justo esta parte de que cualquier cosa, situación, acción o circunstancia que me esté quitando el dolor es una adicción, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas los videojuegos, la comida, el reconocimiento, las redes sociales, la televisión, es que la lista es infinita. Sí, claro. Hay veces que incluso hasta cosa me puede quitar esa emoción. Cosas que parecieran buenas, ¿no? Leer, por ejemplo, se puede volver también esa parte adictiva de quitarme un sentir, de hacerme evadirme de un problema, las relaciones personales, el trabajo incluso, ¿no? En un punto se puede volver una manera de fugarme de dolor o de fugarme de conflictos que no estoy resolviendo. Puede ser en casa, por ejemplo. El baile. La fiesta. Sí, o sea, por eso decía cualquier cosa. La música incluso. El hacer que hacer. La música en un punto también, mucho por esa parte de la relación con los demás. Siempre va a ser algo se va a volver adictivo en el momento en el que es una manera de fugarme de un sentir. Puede ser del dolor, pero también puede ser de la soledad, o puede ser del vacío, o puede ser de la tristeza, o puede ser del enojo, puede ser incluso de la alegría. Pero cualquier cosa que me lleve a evadir una emoción va a ser algo que se va a volver adictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este sistema de recompensas que maneja mi cerebro va a decir, ¿qué prefiero? ¿Ponerme a leer un libro o ir a pelear con mi mujer a mi casa?
¿no? Pues obviamente voy a preferir 1000 veces leer un libro. Los niños o los jóvenes de hoy en día pues dicen, ¿no? O su sistema de recompensas funciona de esa manera, donde ¿qué prefiero? Decepcionar a mi mamá porque no voy bien en la escuela, o decepcionar a mi mamá porque no sé hacer qué hacer, o decepcionar a mi mamá porque no consigo un trabajo, o jugar videojuegos donde es muy fácil pasar de nivel y recibir premios, entre comillas, ¿no? Obviamente lo pones en una balanza, o el niño lo pone en una balanza en su cerebro, y obviamente va a escoger el placer inmediato que te da o que te permite tener esta parte de los videojuegos. Sí, tiene que ver con eso que hablamos de la poca tolerancia a la frustración, en donde esto me va a requerir un proceso, o sea, solucionar este conflicto que tengo, lo note o no, pero ahí está el conflicto, o sea, que tú no lo ves no quita el conflicto, claro, no lo soluciona, o sea, aún así hay un conflicto interno también, y entonces el que no lo veas no lo evita, pero el solucionarlo es un proceso, y habría satisfacción, y habría sensación de logro, y habría ese desarrollo y demás, pero es un proceso, y entonces, pero lo que estoy sintiendo ahorita no me gusta ahorita, entonces me lo quiero quitar ahorita. Y es a lo que iba, y el proceso va a llevar la frustración y va a llevar el dolor inevitablemente. Sí, y yo inicialmente lo hice para quitarme eso, ¿no? Entonces es como, pues desde la lógica, pues tiene lógica. Claro. Pero ya de ahí a que funcione, pues ya es otra cosa. Es complicado. Y de hecho son conflictos que uno va acarreando por mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si de niño no se aprende a tener tolerancia a la frustración, de más grande somos personas completamente impulsivas. Claro. Completamente personas que no tienen control de sí. El hecho de ir madurando físicamente, biológicamente, no te da las herramientas de ser un adulto, ¿no? Claro. De poder resolver, de poder hacerte cargo, pues sigue siendo ese niño que espera que alguien venga y le solucione, o que hace berrinche de determinada forma para que alguien venga y le dé. Y por eso cuando hablamos de madurez, hablamos de que puede ser a cualquier edad. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque la madurez se va a dar en el momento en el que yo tengo la capacidad, una, de cubrir mis necesidades, y dos, de ser tolerante a la frustración. Cuando yo tolero la frustración y puedo ir más allá de eso y vivir un proceso, está hablando de que tengo madurez, sin importar la edad. Sí, y fíjense cómo esto de la tolerancia a la frustración se relaciona con prácticamente muchos de los problemas mentales que hay, o algunas problemáticas de salud, por ejemplo, el suicidio, por ejemplo, la depresión, las adicciones, sin duda, en el que si yo no tolero la frustración, pues voy a buscar una forma de evadirlo, y, claro, y ahí están todas estas situaciones, ¿no? Porque además hubo conflictos que no pude ir solucionando y que se fueron acumulando, que fueron acarreando pues mucho sufrimiento, porque termina viendo así como si pudiéramos medir el sufrimiento, pues una cantidad enorme, impresionante de sufrimiento. Sí, que es parte de lo que uno tiene que aprender como a ir resolviendo consigo mismo, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que yo no cumplí la expectativa de mis papás y por eso no tengo tolerancia a la frustración, ¿no? Por eso, bueno, no decimos eso, ¿no? Pero decimos así como, no, pues es que yo tengo problemas, yo tengo problemas porque mi mamá es como es, ¿no? Porque mi mamá es muy regañona, se la pasaba trabajando. Ajá. O porque mi papá nunca estuvo, o esas cosas, ¿no? Y que al final de cuentas es como el deslindarse de esa responsabilidad que hoy uno tiene como adulto. Claro. Y que hoy uno tiene que inculcar en los niños, porque por eso incluso está el experimento, por ejemplo, de los niños a los que les ponen, ¿no? Como de, te voy a dejar un bombón y me voy a ir, si cuando regreso no te lo has comido, te voy a dar 2 o te voy a dar más, ¿no? Y entonces los niños que no tienen tolerancia a la frustración se lo comen en el momento, sin importar las consecuencias de... Y el niño que tiene cierto control emocional se espera y vive una mayor recompensa. Y no porque el premio ya no sea 1, sino sean 2, sino es como ese proceso que se vive para poder decirse que no a sí mismo. Sí, para poder detenerte, ¿no? Posponer ese placer. Sí, que no vivas el placer inmediato. Sí, y justo es como, bueno, ya no soy niño, ¿no? Como ya como regreso el tiempo y digo, a ver, no me dejan, ya perdiste en el juego, ¿no? O no hay de esto, no alcanza, lo que sea. Pero pues como de adulto lo puedo ir haciendo yo también, ¿no? Así es. O sea, cómo voy a ir practicando o rehabilitando esto que no hubo, ¿no? Que no hubo por la educación, por la razón que sea, pero ¿qué tengo que hacer hoy? Que no apareció. Cómo ponerme ante situaciones que me lleven a la frustración y al dolor, porque al final de cuentas pues se va a vivir dolor. Sí, y sobre todo cómo acercarse, ¿no? A pedir ayuda una vez que se está viviendo.
porque si somos personas adultas y no hemos tenido esa tolerancia, digamos que es muy difícil conseguirla solo, ¿no? O sea, si ya no estuvo el aprendizaje en una primera infancia o en la adolescencia, es muy complicado que se dé en la adultez como solo, ¿no? Casi siempre requerimos ayuda. Incluso en la adolescencia, que se da como esta crisis de identidad, de personalidad y demás, donde todo nuestro sistema biológico se está modificando de alguna manera. Digamos que hay como una oportunidad muy grande de comprender otras cosas y de cambiar muchas situaciones. Pero más adelante en la adultez también hay muchas crisis. Sí. Y en los momentos de crisis, como tú lo decías hace ratito, es cuando más vamos a tener la oportunidad de acercarnos a pedir De poder ayuda. entender algo diferente. De comprender mi historia incluso de una manera diferente. Claro. O sea, reescribir la historia, ¿no? Al final de cuentas no vas a cambiar ese hecho que se vivió. Pero fíjate cómo también nuestro sistema, o sea, esta parte biológica, nos engaña. Porque nos cuenta una historia donde o solo había sufrimiento y pena y tristeza y violencia y carencia, o donde todo era feliz y maravilloso y así no lo resume. Y entonces ya no lo cuestionamos y ya no decimos, a ver, no puede ser que hayas pasado toda una vida sufriendo o toda una vida sintiendo tristeza, sí, ¿no? Sí. Que hasta tus 8 años sin un momento de felicidad, sin un momento de así de genuina alegría, dices, no se puede, no existe, ¿no? Porque incluso mucho me remonta a Víctor Frank, donde pues a pesar de las condiciones más terribles, más carentes, ¿no? De comida, pues hay disfrute, hay gozo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que tú en esta infancia hayas sentido sufrimiento o dolor todo el tiempo? Sí, y por eso lo que decimos al principio, donde va muy de la mano con la interpretación, ¿no? Es como, por ejemplo, el caso de una persona a la que a los 3, 4 años le dijeron es que eres adoptado, y pues en el momento se te resbala, ¿no? O sea, no es algo que tienes conceptualizado y como que no te causa conflicto, tú lo que quieres es jugar y ya, ¿no? Pero si le dices, sí, déjame está bien ya, ¿no? Pero le dices a un adolescente de 14, 15, 16 años, es que eres adoptado, no sé, yo creo que se quiere suicidar, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque se le cae su mundo a pedazos, porque la vida no es como él quisiera. Exacto, o sea, pero ya hay toda una interpretación, aunque es. Fíjate cómo también esta interpretación puede llegar antes. O sea, porque hay niños, ¿qué te gusta? De 7, 8 años que alguien fallece, papá, mamá, y ya se cuentan la historia de que lo extrañan, de que es que no tengo papá, o sea, esa historia de sufrimiento, ¿no? O sea, a veces esa interpretación logra entrar antes. Exacto, y que además hay algo bien importante, es que la interpretación que tiene un niño menor a 7 u 8 años viene más de los papás. No es él. Viene más de esa parte de los papás, y entonces el conflicto que no se está resolviendo en papá, que no se está resolviendo en mamá, simplemente es el reflejo en el hijo, ¿no? Y todas las situaciones emocionales, mentales que no se están resolviendo, se reflejan a final de cuentas en el niño, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando el live del día de hoy, pues igual les recuerdo, les hago la invitación, que comenten sus preguntas, sus dudas, un poquito para antes de terminar. En algún otro momento les hemos dicho, también si quieren compartirnos algún tema que les interesaría, como escucharnos platicar, estamos en toda la disposición, ¿no? De que nos comenten. Estamos por ahí abiertos a sugerencias. ¿Qué temas les gustaría trabajar? ¿Qué temas les gustaría escuchar? Un poquito sus experiencias también, ¿sale? No son anónimas, por eso no las escribo. Sí. Bueno, el punto es ese, ¿no? Que a final de cuentas cada 8 días estamos por acá abriéndoles este espacio para ustedes, a final de cuentas, para que compartan situaciones, como les decía hace ratito, que muchas veces uno no encuentra el espacio donde abrirlo, uno no encuentra las explicaciones, no encuentra las respuestas, no encuentra esa ayuda para avanzar, ¿no? Para ir más allá. Hace rato decías algo bien importante, ¿no? Uno cuando está viviendo sufrimiento o dolor se siente estancado, ¿no? Se siente que no avanza, se siente como impotente hasta cierto punto. Y muchas veces la diferencia la hace esa ayuda, ¿no? Esas palabras, ese algo, ¿no? Ese apoyo, por así decirlo. Y hay veces incluso que tenemos una red de apoyo, pero no somos conscientes de ella. Sí, ¿no?
y que tenemos esa capacidad o esa posibilidad de ir más allá y de comprender otras cosas y de vivir una situación difícil de otra manera, pero que no reconocemos esa red de apoyo que tenemos. Como incluso esas situaciones críticas o de crisis vienen a enseñarnos eso, ¿no? O sea, que no estás solo. Muchas veces te cuentas la idea de, no, es que nadie me ayuda, yo siempre, que además es imposible, ¿no? Pero en estas situaciones de situaciones de crisis, pues notas eso. Claro. O sea, notas esa red que a veces no es, más bien, generalmente no es quien tú crees que es, claro, ¿no? Sino que te das cuenta cómo esa red está extendida, no solo es tu familia. O sea, incluso hay personas que, o bueno, hay ocasiones en las que personas que no son de tu familia son más tu red de apoyo que tu propia familia, claro, y que no se alcanza a reconocer. Hay veces en las que la familia te está dañando más de lo que te está ayudando realmente, ¿no? Incluso en este punto de que hablamos de que la sobreprotección también es una forma de afectar a una persona. Sí, ¿no? Cuando no hay autoconocimiento, no hay conciencia de uno mismo, no puedes apoyar a nadie, ¿no? O sea, porque la idea de familia que tiene muy arraigada la idea de amor y que amor es no sentir dolor, pues yo lo que voy a hacer es quitártelo. Es decir, no, que no te duela, toma un dulce. Estás llorando, toma la paleta, no chilles. Toma el teléfono, ¿no? Para que no estés molestando. Para que entonces, pues no te va a ayudar, claro, ¿no? Porque lo que te han educado es no sientas dolor. Y en ese no sientas dolor, fíjense cómo de fondo estamos, pues no hay aprendizaje, no hay crecimiento, no sientas, quédate así con eso, como decía, ¿no? Así como quedarte inmóvil, estático, si te quedas estático no duele, y no es cierto. ¿Qué pasa cuando te quedas estático? O sea, tú lo sabes, ¿no? Va de la mano. ¿Qué pasa cuando va de la mano? Creo que quiero leer un poquito la pregunta para responder con esto mismo que tú estás comentando, porque dice, ¿cómo lidiar con una frustración cuando se convierte ya en algo físico? O cuando se combina con estrés y ansiedad. Justo como tú lo decías, ¿no? Ahorita en esta situación que viví del accidente y demás, pues es algo que se vive tal cual y donde se lleva la parte física, ¿no? Y donde incluso, por ejemplo, hay personas que viven crisis de ansiedad andando en la calle, ¿no? Y que se van a subir al transporte y sucede algo y viven una crisis de ansiedad que los imposibilita incluso a llegar a su casa. Sí, como situaciones muy difíciles, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo lidio con esa situación? En primera, digamos que si ya te reconoces llegando a esos puntos tan extremos de una situación, de un desborde emocional, porque al final de cuentas una crisis de ansiedad es un desborde emocional que no estás pudiendo como contener o controlar. Ya es como está hablando, se bota la expresa. Exacto, está hablando de que ya te llevaste a ti mismo a un punto de explosión emocional, en un límite, ya te llevaste más allá del límite de lo que tu cuerpo puede soportar. Y entonces hay personas que por ejemplo contienen tanto la ira y de repente les bota una parálisis facial, o les bota un derrame cerebral, o bota así muchas cosas como físicas dada un problema emocional o mental, ¿no? Y entonces algo que yo como que me ponía a pensar justo con esta pregunta que decía, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa frustración? ¿Cómo lidiar con esa ansiedad? ¿Cómo lidiar con ese estado que se va de una parte mental a físico? Y casi siempre es como principalmente tal cual, siempre es observar primero que tenemos un problema para podernos acercar a pedir ayuda, ¿no? Siempre nosotros ver como tips en TikTok, ¿no? De, no, es que para que no vivas ansiedad, haz esto y esto y esto y esto. Pero siempre las personas somos individuales y siempre el tratamiento tiene que ser personalizado. Pero a veces ni esos tips se hacen, ¿eh? O sea, y hasta guardas el video, ¿no? Sí, algo de cierto hay en eso, sí funcionan. O sea, no nada más eso. Sí. Pero por algo, pero tampoco se siguen esos. O sea, puede que tú sí sirve, pero no lo llevamos a la práctica, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo que siempre la mejor alternativa o la mejor salida para poder tolerar la frustración, para poder vivir de manera diferente mi vida en base a esto que yo siento, siempre es la terapia, y siempre es el apoyo psicológico y el acompañamiento, porque sobre todo una terapia es eso, es un acompañamiento psicológico, ¿no? Es un acompañarte a que tú puedas como expresar esa parte de lo que tú sientes, expresar lo que piensas, ¿no? Aquí como esta parte que me gustaría aclarar, porque a veces se confunde que la terapia es venir una vez a la semana 1 hora y platicar de cómo te sientes y descargar la emoción y ya con eso se soluciona. Y precisamente esa es el engaño, porque la forma en la que nosotros trabajamos y
y que se busca también es que sea de forma integral. Así es. Y es que sí, en esa terapia que haya descarga, pero que venga acompañado de actividad física, que venga acompañado de lo que comes, que venga acompañado de otras actividades, ¿no? Porque a veces ese es el engaño. Y dices, oye, pues yo voy a terapia cada una vez a la semana, o llevo a mi hijo, ¿y qué? ¿Por qué no veo cambios, no? No está solucionado, mira, sigo sintiendo ansiedad, ¿no? Y en este punto de decir, pues no estás haciendo lo que te toca. Y que va de la mano con lo que decimos hace ratito, donde para trabajar con esa frustración uno tiene que empezar a conocerse. ¿Por qué conocerse? Porque conocerse te va a llevar a tener cierto control de ti mismo, tanto física como mental y emocionalmente. Y parte de lo que sucede en terapia es eso, que te aprendes a conocerte, ¿no? Y empiezas a conocerte, y además de conocerte, a aceptarte, ¿no? Como sin esas exigencias que teníamos, lo que decíamos hace ratito por parte de mamá y papá. Mandamos como esta parte del trabajo constante, en el que les decimos, sí, vengan a terapia, es algo fundamental, algo esencial, pero también pues mete a los lives, también métete a las conferencias, también toma los talleres, también es una parte de estarte conociendo. Sí, y en un punto ni siquiera va como a esta parte de, pues para que se metan y así, ¿no? O sea, simplemente porque de hecho, como les decíamos hace ratito, para eso se abren estos espacios. Porque sabemos que es parte del tratamiento, sabemos que es parte de la ayuda que las personas necesitamos en general, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser psicólogo no te exime de tener problemas, no te exime de tener al contrario. A veces tienes más, ¿no? Y en ese punto espero como haber contestado o resuelto tu pregunta, Ana, de esta parte del cómo trabajar con esa frustración, ¿no? Del cómo se vuelve un conflicto mayor, una frustración emocional que no se trabaja, después se lleva a lo físico, y que en un punto una persona que te está ayudando hasta cierto punto es una persona que te está regresando a tu realidad, y tu realidad es eso que estás evadiendo del sentir, o eso que estás evadiendo de los conflictos que estás viviendo día a día. Sí, porque finalmente una enfermedad, un padecimiento, un dolor físico, es una crisis. Así o sea, hay dolor, si hay dolor físico, te está hablando de un dolor emocional también. Pero si no se atiende, aspirina, pues esto. Hay un punto donde ya no se puede controlar, y lo mismo pasa con la emoción. Entonces va en ese sentido donde justo decíamos, ¿qué pasa cuando tú no mueves tu cuerpo aunque no te duela? Pues ya te empieza a doler porque ya no te estás moviendo. Entonces se atrofia, y justo eso es lo que dejamos de hacer, como si no me muevo no duele, no, te va a doler más. Y qué importante eso que dices, ¿no? ¿Por qué? Porque físicamente, tal cual, un músculo que dejas de mover se atrofia, ¿no? Y entonces, emocionalmente, uno solo está acostumbrado a sentir una emoción. Si todo lo que me pasa, todo lo que me pasa me hace enojar, o todo lo que me pasa me hace ponerme triste, o todo lo que me pasa me hace ponerme feliz, ¿no? Y entonces, en ese punto, atrofias toda la demás situación emocional. Y además se niegan, ¿no? O sea, además es como una máscara, como de, no, ni sentí nada, no me enojé, así, porque así se siente. Así es. Entonces, pues, el día de hoy, pues, eso es todo. Esperamos les haya gustado la plática del día de hoy. Y de igual manera, pues, les recordamos cada 8 días, compartan estos live. Una vez que se termine este live, se queda guardado por si es que hubo alguien que no se podía conectar, pero quieren que lo vea o creen que le va a servir para si lo ve y así, para que lo compartan, para que reaccionen, para que nos estemos viendo cada miércoles por acá a las 3 de la tarde. Y pues lo que comentaba también ahorita mi compañera Blanca, está en los espacios de las conferencias, que también son de aporte voluntario, está la terapia individual siempre, no somos los únicos psicólogos en esta clínica, así es que puede ser con nosotros o puede ser con cualquier otra persona que está aquí con nosotros. Están los diplomados, tenemos ahorita a iniciar otra vez el cuatrimestre de la licenciatura, que inicia en septiembre, el 6 de septiembre. Para que se inscriban, y la licenciatura en psicología también es una parte muy importante del cómo conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, ya no solo del cómo ayudar a alguien más, sino del cómo ayudarme a mí primero para después poderle brindar ese mismo apoyo a alguien más, ¿no? Entonces, pues por el día de hoy es todo. Sí, déjenos ahí comentarios, sugerencias de temas que les gustaría que habláramos. Incluso si pueden ver, como en el perfil de Facebook de la clínica, están todos los otros live que hemos dado, para que pues si hay por ahí algún tema que les interese, también a lo mejor ya lo dimos, ¿no? Que vean los antiguos, pero que también se conecten a los nuevos. Estén ahí reaccionando y demás, y bueno, pues gracias por acompañarnos, nos estamos viendo la siguiente semana.